Es marzo de 1960 en la isla Jeju. La mamá de Asun es una buceadora, que es a lo que se dedican muchas mujeres allá. El niño es Won-shik, hijo de un pescador. Él gusta de Asun, pero ella constantemente la aleja porque no le gusta que las buceadoras le molesten con él. Pero si hay algo que le molesta más, es que su mamá prefiera pasar el tiempo pescando a estar con ella. Warie, la mamá de Sun, se volvió a casar y tiene hijos de diferentes padres, pero sus compañeras consideran que ese esposo nuevo es un parásito y que en lugar de mantenerlo debería ayudar dando algo de su pesca a la maestra que le enseñó el oficio, en lugar de ser una malagradecida y resentida. Sun no vive con su mamá, sino con la familia de su padre, pero no recibe buen trato. Ella considera que su abuela no la quiere porque cada día que pasa se parece a su madre y su tío le quita de la comida que pesca su madre para darle a su hijo. Cree que Son no se merece eso porque siempre gana premios y saca buenas notas en el colegio, a diferencia de su hijo. Son quiere vivir con su mamá y su nueva familia, pero su mamá lo único que hace es rechazarla. Byung-chol es el nuevo esposo y él sí le pide a Warie que lleve a Sun para que viva con ellos, pero ella no quiere porque ellos viven con las justas en esa casa alquilada y considera que Sun debe estar con su abuela porque ellos sí pueden darle educación. No quiere que se convierta en una buceadora. Una noche, Warie lee el poema con el que su hija ganó el segundo lugar, mientras que Sun mira a Won-shik traer pescado y escucha cuando su tío le pregunta por qué le da 5 si solo pidió 4. A lo que el pequeño responde que en su casa viven 5 personas, no 4. De repente se aparece Warie con 2 tiras de pescados gritándole al tío por ser un avaro y a su abuela por no protegerla, que al menos lo hubiera hecho por su hijo fallecido, y toma a la pequeña del brazo y se la lleva. Van caminando y la mamá le dice que si tanto quiere vivir con ella, que crezca rápido para que le lleve dinero diario. Sun, emocionada, le dice que entonces leyó su poema, y claro que lo leyó, y hasta la hizo llorar. Y avanza del brazo de su hija diciendo que por ese poema debieron darle el primer lugar. Al poco tiempo, nombran a Sun su presidenta de la clase, pero ella quiere ser la presidenta. ¿Por qué ganó en votación? Porque es lo justo. Y cuando le cuenta a su mamá que su profesor le dijo que no estaba preparada económicamente ni mentalmente para ocupar ese cargo, en cambio su compañero sí, que por cierto es el hijo de un general y pues también le ganó en el concurso de poesía. Su mamá está ya enojada y trabaja de más para conseguir dinero y se pide prestado de su amigo un collar para ir a saludar al profesor y darle algunos regalos, como seguro lo hace el otro padre, y le pide que sea bueno con su hija también, porque ahora ya tiene a su madre a su lado. Va caminando esa tarde con su hija contándole en parte lo que pasó, y Sun comenta si hizo eso porque le afectó que le diga que no tenía los medios ni la actitud para ser presidenta, que probó unos días ser su presidenta y que es lo mismo que el presidente, solo que no da el saludo, pero lo dice en su mente. Warie contiene las lágrimas y con firmeza dice que la pobre es ella, no su pequeña, y que no debe rendirse. Esa noche, Warie promete dejar de fumar para vivir mucho, para que Sun cumpla su promesa de regalarle un collar de perlas y desecha los cigarros, tanto de ella como los de su esposo. Pero para el año siguiente, las buceadoras están ahí insistiéndole para que deje de bucear porque sus pulmones están llenos de sangre, ya no resisten y en cualquier momento podría morir. Sun, harta de escuchar los regaños, coge la ropa de trabajo de su mamá, las quema y se va molesta al mar a gritarle que deje en paz a su mamá y que no siga dañándola. Won-shik, que la acompañaba en silencio, va a su lado cuando la llama y le regala carne. Y aunque ella se negaba al inicio porque no quería que le tengan pena, ambos terminan comiendo juntos y ella le dice que aunque le siga trayendo carne, no se casará con él. Esa noche, Warie se arregla y va a buscar a la abuela de Sun, para después despertarla y darle de comer. Ahí le dice que cuando muera vaya a decirle a su tío que murió y que se quede con ellos, que no se queda a servir a la familia de sus hermanos. Sun, llorando, le dice que no le prometerá nada y su madre responde que todos en algún momento se convierten en huérfanos, que la vida continúa y que será dura y no puede seguir porque debe consolar a la pequeña que llora desconsoladamente. Warie falleció esa noche a los 29 años. En el velorio, Won-shik la acompañó,
le dio un plato de comida y lloró junto a ella. No le dijo nada, solo lloraron. Esun le dijo a su padrastro que no se quedaría con él, como le prometió a su mamá, pero él le pidió que lo ayude solo una temporada, y así lo hizo Esun. A la siguiente, Byung-chul le dijo que se quede hasta que su hermanita deje los pañales, y ella se quedó. Por mientras comenzó a sembrar la tierra de su madre. De nuevo le pidieron que se quede hasta que su hermanita vaya al colegio. Esun se quedó y vio crecer sus coles mientras Won-sik le llevaba siempre unos pescados y le ayudaba un rato. Uno de esos días le regaló un ganchito de flor. Han pasado unos años y Byung-chul le pide que se quede una temporada más, pero ella ya tomó la decisión de irse porque quiere estudiar. Pero él le promete pagarle sus estudios para que estudie literatura coreana en la universidad. Es así que se queda. Esun vende sus coles en el mercado junto a Won-sik. En realidad, él las vende por ella, pero al menos hace acto de presencia. Y así, ya han pasado 6 años desde que falleció la madre de Esun. Won-sik sigue ayudándola a vender. De repente, llega la abuela de Won-sik a botar el puesto de Esun y le reclama a su nuera por dejar que su nieto se junte con Esun, que ella está destinada a continuar con lo que hacía su madre. Esun no se queda callada y grita que ella no quiere nada con su nieto y se va corriendo. Won-sik va a buscarla después y juntos van caminando, y Esun comienza a decir que el que están juntos no quiere decir que se vayan a casar. Además, que ella se casará con alguien de Seúl y se irá de la isla y dejará ese mar que la dejó sin padres. Mientras que Won-sik, nervioso, apenas le dice que entonces se consiga a alguien de Seúl para meter su mano en el bolsillo. Siguen caminando y ella le dice que siga dándole pescado como si le tuviera lástima. Él responde que solo a los pordioseros se les tiene lástima, a lo que ella agrega que entonces ¿por qué le da? Que necesita saber por qué. Él está molesto a punto de explotar y mete su mano en su bolsillo y le da un piquito y le dice que no besa pordioseras. Además, que quiere vivir con ella y pregunta por qué usa brillo. Esun rápido responde que es porque está lista, que desde los 14 años lo está. Y ambos, muy nerviosos, se besan. 26 años han pasado desde esto. Y Esun formó una familia. Mira en las noticias un reportaje sobre la hoy turística isla Jeju y se dice que, de haber sabido que esa sería su mejor primavera, la hubiera vivido con más pasión. Esa tarde, los dos se fueron muy nerviosos después de besarse. Esun llegó bailando a su casa, demasiado feliz, hasta que vio a su padrastro con otra mujer escondidos en un ropero. Esun fue a buscar a su abuela a pedirle ayuda para poder estudiar en la universidad, y su tío, al escuchar esto, comenzó a reclamarle a la abuela si es que acaso pensaba darle sus ahorros a ella en lugar de a ellos, que no están bien económicamente. Por otro lado, la nueva mujer de Byung-chul ha sacado la foto de su mamá que estaba en la sala, y ante los reclamos de Esun, comienza a gritar que no tienen por qué criar a los hijos de la esposa difunta. Ante esto, Esun le pide su dinero al padrastro, el dinero que le prometió para sus estudios, y en respuesta, la nueva mujer dice que no le dará nada porque viene un niño en camino. Ese invierno, su tío le propone darle dinero para que se vaya a trabajar a la fábrica, que aprenderá rápido del oficio de soldadora, pero con la condición de que les envíe la mitad de su sueldo todos los meses. Esun llorando dice que no irá a la fábrica, que no cuidará de sus hermanos y menos de su hijo, que si lo hace su mamá sufrirá. A lo que su tío le dice que entonces no piensa que se quedará en su casa. Más tarde, busca a Won-sik para pedirle que le diga a su abuela que le dé un lugar porque no tiene dónde quedarse y que no la quieren en ningún lado, y solo lo tiene a él. Y llora diciendo que por qué debía terminar con un isleño. Eso enoja a Won-sik y comienza a recitar el poema favorito de Esun, pero ella le grita que eso no le sirve, que quiere ir a la universidad y ser una poeta. Won-sik, desesperado, le dice que no puede darle todo, pero que hará algo por ella, y llorando la abraza y consuela. Al año siguiente, Esun huye de su casa, pero llevándose lo que le deben. Sus hermanitos la ven y prometen no decir nada. Won-sik también ha huido de su casa llevándose algunas joyas. Ambos planean huir de la isla y Esun le advierte que ya no hay vuelta atrás, que ya no podrán separarse y que si tiene miedo será mejor que regrese a casa. Pero él le responde que en sus 19 años jamás sintió tanta emoción. Logran subir al barco y cuando les piden su identificación diciendo que quizás son menores huyendo o que apoyan al dictador norcoreano,
La audacia de Esun los salva. Responde que si quiere, pueden lanzarlos por la borda, que son esposos y que no tienen por qué dar más explicaciones. Y es así que llegan a Busan directo a vender las joyas. Pero ante las preguntas de la vendedora que los acusa de ladrones, Wenshik termina confesando que han huido. Esa noche, gracias a la amabilidad de la señora dueña de un hotel, pasan la noche en un cuarto, mientras que en Jeju ya se han enterado que se han escapado, y Minok, la nueva esposa, se lo ha tomado a bien porque a la familia de Wenshik les ha afectado más, además que considera que su escape ha sido romántico, mientras que la mamá de Wenshik les ha ido a preguntar cómo iba a vestir a su hija porque está decidida a ir a buscarla. Pero tanta amabilidad de los dueños del hotel fue por algo, ya que en la mañana se dieron cuenta que les robaron sus maletas, y al ir a preguntar, les dijeron que ellos llegaron sin equipaje y ahora les quieren cobrar por la estancia y comida que supuestamente les invitaron anoche. El dueño los amenaza con llamar a la policía si no se van. Y cuando menciona que son de Jeju, Wenshik pregunta que cómo sabe que son de ahí, que seguro vio los boletos que traían en las maletas. Solitos se pusieron en evidencia, pero la dueña les dice que no tienen pruebas y que se vayan. Así que ahora están sin nada. La pareja afuera ve cuando llega una nueva huésped y pues los dueños aplican el mismo método. Le ofrecen comida y bebida. Ambos se meten a escondidas al hotel y le dicen a la huésped que le van a robar y le advierten que no apague la luz. Y sirve porque los dueños dicen que no habrá dinero esa noche, mientras tienen varias billeteras escondidas sobre su lámpara. La pareja espera que los dueños duerman para recuperar al menos la rana de oro y el retrato de la mamá de Esun. Pero Wenshik está demasiado nervioso y Esun intenta calmarlo diciendo que él es el jefe de su familia y comienza a llamarlo cariño. Y esto hace que él se arme de valor. Entran sigilosamente al cuarto y Wenshik toma la caja con los pagos del hotel. Y van de salida, pero Esun ve el ganchito que él le regaló y al querer recuperarlo hace que la hija de los dueños despierte y grite, haciendo que los persigan y atrapen a Esun. Wenshik no sabe si dejar la caja y salvarla, pero así gana tiempo para armar su movimiento. Y es que él es bueno en artes marciales, mientras que Esun lo es dando cabezazos. Y así se liberan. Día donde han sido llevados por los dueños, pero ellos alegan que son menores y que no hicieron nada. En eso se aparece la madre de Wenshik preguntando por todo lo que se llevó su hijo, sobre todo por esa ranita de oro. La dueña del hotel ha ido a la joyería a ver cuánto le dan, pero la dueña ya conoce esas joyas y comienza a cuestionar la forma en que dice que ha conseguido las joyas. Mientras que la mamá de Wenshik ha ido a hacer guardia al hotel y está decidida a recuperar su rana, que en realidad era un sapo, o al menos el dinero. Al ratito llega la policía a llevarse a la señora y la mamá sale triunfante con las maletas que les robaron y le reclama a su hijo por ser igual de inútil que su padre en solucionar los problemas. Y se lleva de la mano a Esun diciéndole que deben ir a casa. Y así es como regresan a Jeju. Esun regresa al colegio pero solo recibe una carta de expulsión por mala conducta al huir y llorando va a quemar todos sus libros. Y esa noche su tío la reclama por convertir en el hazmerreír a su familia, que eso no le conviene a su hijo, a lo que la abuela le dice que su hijo solo ha perdido el dinero y propiedades apostando, así que la gran cosa no es. Mientras que a Wenshik también le cae su llamada de atención, sobre todo cuando él menciona que se casará con Esun, pero el papá y la abuela se oponen porque consideran que es una huérfana, ahora, sin estudios, y es aquí que Wenshik se entera que la expulsaron cuando a él solo lo suspendieron, y la abuela de Esun le grita que al huir solita se arruinó la vida. Ninguna familia quiere ceder, y cuando Wenshik va a hablar por su cuenta con el tío de Esun, ella sale gritando que si acaso le tiene lástima y que de ninguna manera aceptará casarse con él, que lo hará con alguien rico de Seúl. Sale a una cita, pero el tipo es divorciado e insoportable. Y al terminar, su tía le dice que si lo acepta, él la mandará a estudiar en unos 10 años y publicará sus libros, que tiene los medios. Solo basta con que le dé 2 hijos. Sabemos que eso que promete no sucederá. Esun llora diciendo que definitivamente nació para servir a los demás y que quizás sea su madre quien llora a través de ella. Esa noche, las mujeres buceadoras van a reclamarle a la madre de Wenshik porque por su culpa Esun terminará casándose con un divorciado.
Eso lo escucha Wan-shik, que va a dejar pescados a casa de Esun a pedir que no dejen que se case con un divorciado de 30 años. Está desesperado porque sabe que ella es inteligente y hermosa y que no se merece ese destino y que nadie más que él se la merece porque siempre la cuidó. Pero la abuela le dice que le pregunte a su mamá qué le dijo porque fue ella quien la convenció de dejarlo a él y casarse con otro. Wan-shik sale y se cruza con Esun y el insoportable. Lo ignora totalmente a él y se lleva a Esun para decirle que se case con él y le pone un anillo. Pero ella le dice que está harta porque siempre es ella quien tiene la culpa de todo, que es a la que juzgan, pero él le dice que cuidará de ella. Esun grita que no y lanza el anillo diciendo que con él no tiene ninguna oportunidad y que su familia no la quiere, y si se casan la seguirán maltratando, y le pide que le deje vivir su vida y que debe irse. Esun se quedó hasta el amanecer llorando mientras intentaba encontrar su anillo. La abuela y madre de Wan-shik lo están despidiendo porque se va de la isla. ¿Y qué conversaron esa vez Esun y la madre de él? Pues Esun se enteró que de verdad Wan-shik era un buen atleta, solo que se distrajo. Y Esun se dio cuenta que él lo sabía todo de ella, pero no ella de él, ni siquiera cuál era su sueño. La señora le dijo que si se quedaba con ella, Wan-shik iba a perder su sueño y a su familia, y que lo mejor era que lo deje vivir su vida. Pero lo cierto es que Wan-shik comenzó a correr, pero por Esun, porque sabía que podría tener una oportunidad de ganar dinero si corría, pero que no le gusta correr, y si ahora se está yendo es porque ella se lo ha pedido. Mientras que en una tienda, a Esun le están probando su vestido, y cuando escucha que el insoportable habla mal de Wan-shik, ella sale en su defensa diciendo que se va a casar con él solo porque no tiene a dónde ir, que dicen que es mejor vivir mal que morir, y le pide que la contrate como niñera o para limpieza, pero el tipo le dice que solo necesita una esposa y madre de sus hijos. Las campanadas del reloj suenan y Esun sale corriendo al puerto gritando el nombre de Wan-shik, pidiendo que por favor no se vaya. En el barco, Wan-shik, por cosas raras de la vida, la escucha llamándolo y voltea hacia el puerto y la ve. En el puerto, las buceadoras y la familia de Wan-shik ven cuando lanzan un flotador al mar porque alguien se ha lanzado del barco. Fue Wan-shik que con rapidez va nadando de regreso al puerto, haciendo que las buceadoras salten de alegría y vean cuando llega de frente a buscar a Esun para ambos abrazarse fuerte mientras lloran. Ahora, la cuñada de Esun, un poco ebria, le cuenta a la hija mayor que ella es un lindo milagro, que nació 8 meses después de la boda y que no fue hecha en Jeju, sino en Busan. Y es que esa noche que llegaron al hotel, se embriagaron con lo que les dio la dueña y Esun comenzó a hablar de cuántos hijos tendrían. Y Wan-shik le respondió que no deberían perder el tiempo, y lo hicieron. Así que vemos que Esun y Wan-shik sí formaron una familia y dieron la bienvenida a su pequeña al año siguiente. La universidad y lo de ser poeta, así como convertirse en un nadador olímpico, dejó de ser una prioridad para ambos porque pasaron a ser padres, pero ninguno lo lamentó. Su primera hija ha crecido mientras que la relación de Esun con su suegra es mala, pero la que tiene ahora con la abuela de Wan-shik ha mejorado un poco. Tanto la abuela como la suegra quieren que la pequeña aprenda a bucear para que comience a ayudar, pero las buceadoras preguntan si acaso le han pedido permiso a Esun y que Wan-ye nunca quiso que su hija aprenda el oficio y no creen que tampoco lo hubiera querido para su nieta. Mientras que Esun está recogiendo todas sus cosas de la casa de su madre junto a otras cosas que Minok le está regalando. Minok ya ha dado a luz a su bebé y si bien Esun le deja en claro que no son amigas, pero que espera que cuide de sus hermanos como lo ha hecho ella. Minok le dice que la admira, que no es que sirva a los demás, sino que lo hace porque es buena y que espera que no cambie porque a la larga va a recibir su recompensa por eso. Llega con las cosas a su casa y es muy feliz. Dice que trae un triciclo para su pequeña, pero la abuela dice que lo regalen y manda a Gun-myeon a dormir. Esun se contiene y no reclama, pero en la noche Wan-shik le pregunta qué es lo que quiere, porque él lo hará por ella. Y Esun le pide que por favor deje que Gun-myeon juegue con el triciclo, si no se pasará toda la vida en la cocina. Quiere que ella juegue y haga lo que quiera,
que no quiere que ponga la mesa, sino que le dé vuelta y la tire. Ambos tienen sus ojitos hechos agüita y Wan-shik agrega que ella también puede hacerlo, que luego él se encargará de solucionarlo, que él les pondrá un límite. Y al poco tiempo compra otro triciclo y le dice a la abuela que si quiere puede vender el otro y comprar golosinas. Además deja en claro que ahora comerá en la mesa con su esposa, hija y con su madre también. Gumyeon creció jugando y Esun desde la cocina se despedía sonriente de Wan-shik y observaba a la pequeña. Ahora vamos a 1994. Gumyeon está en una cena con su futura suegra que realmente la menosprecia. Gumyeon le cuenta que le va bien en el trabajo y que ascenderá pronto. Esto enoja a la suegra, que pregunta si acaso seguirá trabajando después de casarse, y que parece que su ambición está yendo lejos, que ve a algunas mujeres pobres casadas con ricos que usan ropa cara, y que es suficiente con que sea la esposa del futuro viceministro y que debe quedarse en casa a apoyarlo. A lo que Gumyeon responde que ella también tiene talento y que quiere aportar en casa con su propio dinero, y que sí, es ambiciosa, que quiere llegar a convertirse en directora. Después de esto, discute con su novio y está un poco harta, que cuando ve a Esun limpiando sus zapatos y preguntándole de dónde viene esa obsesión por los zapatos, la hija responde que la vanidad nace de las privaciones, que quizás compra tanto porque nació pobre y que creció deseando cosas que no podía tener y por eso ahora no se restringe nada. Y cuando Esun le dice que se case, su hija responde que acaso quiere que se case con alguien pobre para tener lo mínimo y vivir así su vida, y se obliga a sí misma a parar. Y Esun le responde, triste, que tiene razón, que no debe vivir como ella, pero que fue feliz a su manera y ha tenido momentos perfectos y se siente dichosa. Pero no todo fue así, porque cuando la abuela le mostró a Esun que Gumyeon comenzaría a bucear para que ella sea quien mantenga la familia, Esun dio vuelta a la mesa de ofrenda gritando que es su hija y que no será buceadora. Se enfrentó también a su suegra diciendo que su hija no servirá a nadie como lo hace ella y que si tanto quiere a una buceadora en la familia, que lo sea su hija, y la callan con una bofetada. En ese momento aparece Wan-shik y tranquilo pregunta qué pasó. Y su mamá y su abuela solitas comienzan a ponerse en evidencia de lo que hicieron. Y él les dice que Esun no se casó para complacerlas a ellas y que nunca más verán a Esun porque seguirán de ahí. Y cargando a su hija y tomando la mano de su esposa, se las llevó. Y ahora, Gumyeon pregunta a su mamá que si volviera al pasado, ¿se volvería a casar con su papá? Y se sorprende cuando la escucha decir que sí. Después de irse de la casa, alquilaron un lugar y la estaban pasando mal porque no les alcanzaba para pagar el alquiler. Un día, el dueño fue a buscarlos para decirles que alguien apellidado Mo había pagado el alquiler de 3 meses, pero ellos no conocen a nadie con ese apellido. Bueno, esa persona resultó ser Minok. Ha pasado un tiempo y Esun espera un bebé. A la par se entera que Wan-shik está trabajando para Sang-in, el barquero que iba a casarse con ella. Wan-shik ya se ha lastimado la mano y es a raíz de esto que Esun comienza a notar que físicamente no está bien. Así que por su cuenta decide ir a visitar la casa del tipo y conversa con su esposa. Ahí se entera que el día del accidente de la mano el tipo no quiso regresar a tierra para que Wan-shik se atienda y que después de eso ha prometido no pegarle más a Wan-shik y que no entiende por qué solo trata así a su esposo. Esun luce triste y dice que no está bien y se va, mientras que Wan-shik, harto, comienza a responderle al tipo, pero este furioso lo patea y en eso aparece Esun corriendo gritándole que es un desgraciado y que su esposo ya no trabajará para él y se lo lleva de la mano. Pero Wan-shik se detiene y va a ir hacia él, pero Esun le gana y va corriendo a patearlo. Hoy, un adulto Wan-shik sufre las consecuencias de esas lesiones. Al no conseguir trabajo en los barcos, comenzó a trabajar en construcción de carreteras, pero él mismo decía que no era bueno y que no se acostumbraba, por lo que terminaban despidiéndolo. La falta de trabajo hizo que entre en depresión, aunque siempre estuvo ella para apoyarlo, a pesar de que ella también estaba pasando por esa misma preocupación de qué le daría de comer a su familia. Pero ahí estaba él para consolarla. Esa noche,
Llegó la abuela de Esun para darles su anillo y sus ahorros, diciéndoles que compren un barco y que no digan nada de dónde obtuvieron el dinero, que son sus ahorros, y que además su madre le dijo que si se los daba estarían a mano. Y es que esa noche que Wan-ye fue a ver a su suegra, y hasta la acompañó a tomarse la foto que usaría en su funeral, le rogó que por favor proteja a su hija y que por eso no podía irse todavía. Pero la abuela le dijo que su nieta también, que podía irse en paz. Eso la tranquilizó. Esun toma el dinero llorando prometiendo usarlo bien, y Wan-shik se une a esta promesa. Wan-shik compró un barco y muchas personas se unieron al ritual para pedir que les vaya bien. En plena celebración, Esun rompió fuente y Wan-shik se la llevó corriendo para que se atienda. Meses después, Wan-shik llevó a Esun a su nueva casa. Él compró la casa donde vivía su mamá, y ella llorando le dice si de verdad va a ser su casa, que nunca tuvo nada que fuera de ella, pero ahora tiene la casa donde iba a buscar a su mamá. Ambos lloran. Ahora han comenzado una nueva vida en su nueva casa, y Esun está esperando a otro bebé. Ahora ya tienen 3 pequeños, una niña y 2 niños. Además, se ha convertido en alcaldesa adjunta del pueblo, y el jefe es el tipo que maltrataba a su esposo. Algunos años después, una tarde, con un tifón aproximándose, su hijo Dong-myeon tira unos dulces. Esun, un poco enojada, lo regaña y sale apurada cuando le dicen que algo le pasó a Gun-myeon y le encarga a sus hijos a una vecina, pero esta vecina estaba durmiendo, así que no escuchó nada. Regresa a casa con su hija y al ver a su vecina durmiendo, entra preocupada a su casa y comienza a buscar a sus pequeños. Encuentran al mayor, pero cuando preguntan por el menor, este le dice que está en casa, que lo dejó ahí cuando salió a buscarla. Le informan a Wan-shik que han denunciado la desaparición de su hijo y todos en el pueblo comienzan a buscarlo desesperadamente hasta que a Esun le dicen que lo encontraron, pero muy tarde. Esun tiene cargado a su pequeño en sus brazos pidiendo ayuda en voz bajita y sobando los pies y brazos del pequeño para darle calor, mientras los vecinos los observan tristes. Wan-shik llega y al ver la escena y darse cuenta del estado de su pequeño, comienza a llorar desconsoladamente. A los días, Esun estaba deprimida hasta que su suegra fue a llevarse las cosas del pequeño, diciéndole que la vida sigue y que todavía tiene a 2 pequeños que debe cuidar. Y eso le hizo recordar las palabras que le dijo a su mamá antes de morir. Recordar eso fue como un consuelo, y ese día pudo levantarse, y al ver a su hijo cocinarse solo, le pregunta si acaso está molesto con ella. Dong-myeon responde que es ella la que está enojada con él. Wan-shik, por su lado, también se la pasaba echado y notó la mochila de su hija. La revisó y encontró varios exámenes, todos con notas altas, y cuando ella entra, le quita y guarda sus cosas. Wan-shik le pregunta por qué no les contó de sus buenas notas. Y Gun-myeon llorando responde que si ese día no hubiera ido a andar en bicicleta, su hermanito no hubiera muerto, que todo fue su culpa. En ese momento, Wan-shik y Esun volvieron a la realidad. A Esun, el mar ya le había quitado a sus padres y ahora a uno de sus hijos. Ella siente que tiene la culpa porque los llevaba a los 3 al muelle y les decía que si esperaban ahí su papá llegaría. Wan-shik se acerca a decirle que ni ella ni nadie tuvo la culpa. Años después, Esun se entera que Wan-shik sí culpaba a alguien, o a algo, a la barrera en la que él se encontraba trabajando, que no debió haber ido ese día. Esun cuenta que no saben cómo lo superaron, pero lo hicieron, y que también la comunidad los apoyó llevándoles comida. Es el año 1986, y Gun-myeon ha ingresado a la universidad, y no hay nadie más feliz que Esun. Van a la universidad y afuera una familia se presenta diciendo que el papá también se llama Gun-myeon. La mamá es la futura suegra de Gun-myeon y se da cuenta que su hijo no deja de verla. Y él se ofrece a tomarles una foto. Pero Wan-shik ya anda ahí de celoso con su hija. Gun-myeon y Jang-bum comenzaron a salir. Es 1987 y todos celebran que Gun-myeon haya ingresado a la universidad y al año siguiente se darán las Olimpiadas de Seúl, pero eso viene con un plan de urbanización para Jeju.
además de desalojar la calle del mercado porque se supone que por ahí pasará la antorcha olímpica y el gobierno no quiere que se vea esa imagen del mercado. Y con justa razón los residentes reclaman porque les quiten sin previo aviso o una propuesta de reubicación el espacio que ellos han ocupado por años como un mercado. Eso, como vicepresidenta de la cooperativa de la isla, se echa en el suelo para impedir el paso a modo de protesta. Sus amigas la alientan a que se lance como presidenta para la próxima elección, pero ella dice que no quiere. En cambio, Wenshik, por su lado, anda haciendo campaña resaltando sus capacidades a los habitantes, mientras que Sang-il anda haciendo lo mismo porque quiere ser elegido también presidente. Pero en lugar de dar propuestas, solo anda hablando mal de Sun y su familia. Y bueno, después de que atraparan a Sang-il intentando sacarle la vuelta a su esposa, Sun no se quedó atrás y decidió darle su propia medicina. Y como dicen, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. En este caso, el pueblo no le dio su voto y Sun es ahora la nueva presidenta de la cooperativa, la primera presidenta mujer. Por otro lado, Gun-myeon ha terminado con Jang-bum. Él está ahora haciendo su servicio militar y ese no es su nuevo novio, sino el chofer de la adolescente adinerada de la que es maestra. Pero un día, la madre de la chica le propone comprarle un departamento por hacerse pasar por su hija en el examen de admisión a la universidad porque sabe que su hija nunca podrá ingresar porque no es muy inteligente. Y además la señora ya preparó los papeles para que haga el examen. Gun-myeon no acepta, porque primero están los principios con los que la criaron sus padres y se lo deja en claro a la señora que en venganza ahora la está acusando de robar un anillo de diamantes. Ella vuelve a casa de la señora para reclamarle y llega la policía. La llevan a la comisaría y comienzan a revisar sus cosas y a pesar de que ella insiste en que no robó, le piden que se comunique con alguno de sus padres. Mientras que en la casa, la señora que trabaja para la que culpó a Gun-myeon, encontró el anillo bien guardado en el joyero. Lo escondió y luego fue a la sala para tirarlo y decir que lo encontró ahí. Y pide que llame a la comisaría para pedir disculpas por lo ocurrido. Pero, ya que la vieja mala no quiere, la señora amenaza con lanzar el anillo. Igual se supone que ha sido robado. Gun-myeon llama a su casa y su madre contesta, pero no es capaz de contarle lo que pasó. Solo le da más cólera y reniega por no tener dinero, para que sus papás dejen de trabajar, y se enoja más cuando le dicen que su papá ha ido a Seúl y que de seguro va a ir a visitarla. Pero ella reniega porque no sabe dónde está. Wenshik está desde la tarde esperándola afuera de los dormitorios universitarios y sigue ahí hasta que la ve llegar en el autobús. Ella limpia sus lágrimas y para disimular comienza a reclamarle por haber ido sin avisar. Van a cenar y ella desganada le cuenta que renunció. La echaron de la residencia y que le quitaron la beca. Wenshik intenta animarla, pero ella solo sigue quejándose de que la escogieron para estudiar en Japón y que desistió, que tiene ganas de progresar pero algo se lo impide y que cuanto más alto quiere llegar, más grande es la culpa que siente. Gun-myeon solo intentaba decirle que lo lamentaba, pero cada palabra que salía solo hería más a su papá. Wenshik solo responde que haga lo que quiera, que siempre la apoyará. Y así se despiden. Wenshik siempre la verá como su pequeña niña. Poco después, Gun-myeon regresa con Jang-bum y anda llorando porque debe regresar a su servicio militar. En realidad los dos lo sufren, tanto que él le dice que no pueden estar terminando y retomando la relación y le propone casarse. Pero ella responde que no porque no se sabe qué pasará hasta ese momento en que estén en el altar. Pero ahí la tenemos, rumbo al altar, llorando desconsolada y Wenshik apoyándola diciéndole que solo haga lo que sienta. Antes de esto, Gun-myeon intentó averiguar de nuevo lo de tomar el lugar que le dieron e ir al extranjero, pero lo que no le alcanzaba era el dinero. Su profesora le dijo que quería que vaya y que aceptara el préstamo que le ofrecía. Gun-myeon acepta y le cuenta a su madre muy feliz por teléfono que irá gracias al préstamo de la profesora. Y Sun, que estaba a punto de firmar el contrato de compra de un local para poner un restaurante, le reclama diciendo si acaso es una pordiosera sin padres y que cuánto cuesta ir a Japón a estudiar. Pero su hija respondía mala gana, que si acaso ella era millonaria vendiendo pescado y que mejor olvide lo que acababa de contarle. Igual, tampoco es que era el único requisito que le faltaba cumplir. Sun conversa con su esposo y molesta, le dice que ya no quiere vender en el mercado. Y él solo responde
que no sabe cómo disculparse con ambas. Y después de esa noche tomaron la decisión de vender su casa para poder pagar los estudios de Gunmyeon, que llega a irse a Japón en medio de lágrimas, mientras que su familia llegó a vivir a un departamento. Pero Eun se siente feliz porque ve cada logro de sus hijos como el de ella. Y en el restaurante donde iba a invertir con sus amigas, pues solo ellas lo hicieron, y Eun usará un espacio para vender guarniciones afuera. Mientras que Gunmyeon llora al recibir una carta de ellos con fotos, viendo que de nuevo su mamá está vendiendo en la calle y lo mismo de siempre, pescado. Pero eso hace que se prometa no volver a arrebatar los sueños de sus padres. Después de un tiempo, Gunmyeon regresa a Corea a seguir estudiando debido a una crisis que hay en Japón, y decide alquilar un cuarto cerca de la universidad. Este cuarto está dentro de una casa de una familia. Una tarde, alguien empuja la puerta de Gunmyeon. Es un chico pidiéndole que por favor lo deje de esconderse, y por ahí también se lo pide una chica que resulta ser la hija del dueño de casa y que tiene prohibido meter a chicos ahí. Pero a su hija le dio igual y terminó siendo atrapada por su padre. Fue ahí que Gunmyeon y Chun-Sop se conocieron por primera vez. Mientras que Eun y Wan-Shik descubren que su hijo menor lleva saliendo con su novia más de un año, y resulta ser la hija de Sang-il, su contrincante en las elecciones. Ahora Gunmyeon anda en búsqueda de un trabajo, enseñar o hacer de traductora de japonés. Una noche se encuentra con Chun-Sop, que pinta carteles en un cine y es él quien la presenta y para que trabaje como vendedora de tickets. Ella todavía sigue de novia con Jong-bom, que a veces va a visitarla al cine. Los dueños del cine comentan que Chun-Sop y Gunmyeon terminarán juntos, a pesar de que ellos apenas y se cruzan alguna palabra. Esa noche que se ven, ella lo lleva emocionada a mostrarle dónde vive, pero él, de solo entrar a la zona, le dice que se mude con él porque ese lugar se ve demasiado peligroso. Y ella, un poco harta, le dice que mejor se regresa a Estados Unidos y se da media vuelta. Chun-Sop estuvo pasando por ahí y al ver que discutieron, lucía algo contento. En el cine la mandan a dejarle un poco de comida que compraron para compartir y se queda viendo sus trabajos y revisando un libro de poesía. Hasta que escucha cómo entra la hija de su casero gritando diciendo que ya está harta de que no tenga dinero. Y él, harto también, le dice que sabe que ella sale con otros desde hace tiempo y que es mejor terminar, y suena el teléfono. Gunmyeon intenta desconectarlo, pero es muy tarde porque la atrapan y la chica se imagina que la engaña con Gunmyeon, así que desde ese día se la agarra con ella. Y más porque cuando la chica la ofendió, Chun-Sop le sacó en cara que ella dejó la secundaria. En cambio, Gunmyeon está en la universidad. Es 1990 y Gunmyeon llega de sorpresa al departamento de Jong-bom por su cumpleaños, pero ahí se encuentra con la madre de él, la cual se sorprende que siga saliendo con ella, y peor aún que tenga la llave, y le termina diciendo a Gunmyeon que ese departamento se lo compró a su hijo y que no quiere que ella lo visite más. Terminan de cenar y ella sale ofendida y le reclama a Jong-bom por el trato que ha recibido y que siente que nunca será aceptada por su madre y le deja un ultimátum antes de que le proponga matrimonio, o ser buen marido o buen hijo porque ambas cosas no se pueden ser, que su papá eligió ser buen esposo. En el cine siempre aparece una señora. Todos creen que es una revendedora de entradas, así que Gunmyeon decide averiguar y resulta ser la mamá de Chun-Sop, que va a los estrenos solo para ver el arte que pinta su hijo para los carteles. Gunmyeon la invita a entrar y le regala una entrada. El dueño, al saber que es la madre de su artista, le regala más, y cuando la señora va al cine, en la sala de proyección, Chun-Sop no sabe cómo agradecerle a Gunmyeon, y ella le dice que le pinte algo. Así podrá venderlo y ganar el dinero en el futuro. Salen del cine y en agradecimiento, la mamá le ofrece unos libros en inglés que han dejado en su local de impresiones. Y es que ha hecho a la señora demasiado feliz porque era su primera vez en el cine. Chun-Sop le ayuda a llevar los libros a su casa, pero hacen una parada para comer, y ahí por primera vez conversan y se conocen un poco más. Eun está teniendo pesadillas y eso la preocupa. Llama a su hija para ver si todo está bien, y ella, siempre de mala forma, le responde que no puede estar llamándola cada vez que tenga pesadillas y que todo está bien. Esa noche, Eun molesta, se dice que haga lo que quiera, pero más tarde sueña con ese día que murió su pequeño. Soñó que antes de irse a buscar a Gunmyeon fue a decirle al pequeñín que la esperara, que iba a volver y le daría dulces. Mientras tanto, Gunmyeon se duerme, pero a su cuarto llega un poco de gas. Por la mañana llega Eun
y al abrir encuentra a su hija inconsciente y la sostiene como hizo con el pequeño. Quería gritar pidiendo ayuda, pero solo salían susurros. Solo cuando vio que su mano cayó a un lado, como lo hizo su pequeño, recién pudo gritar. Sale por la otra puerta que da a la casa donde estaban la hija junto a Chun-Sop reunidos con su padre. Esun llama de inmediato a emergencias y cuando Chun-Sop escucha que no van a poder subir hasta allá para recogerla, él corre a cargarla y junto a Esun logran bajarla y llevarla al hospital. Gumion se dice que su mamá otra vez pudo salvarla, que desde niña lo hizo varias veces y por eso, ahora cuando ella ya no está, extraña esas llamadas para preguntar si todo va bien, y que hubiera deseado ser más agradecida en ese entonces. Chun-Sop se acerca a darle calma a Esun y en eso aparece corriendo Jong-bum que preocupado le dice que se casen de una vez, que ya le aceptó el anillo pero que no cumple con casarse, que vive preocupado por ella porque no puede hablar por teléfono cuando quiera, vive lejos en un lugar desolado y que podría pasarle cualquier cosa. Todo esto lo está escuchando Esun y se entera que no es aceptada por la mamá de Jong-bum. Ya aquí va a preguntar la razón, pero entra Chun-Sop y le piden que firme ya que fue él quien llevó a la paciente. Jong-bum pregunta por qué, y Esun le termina diciendo que a ella tampoco le gusta él. Y así llegamos a 1993. Chun-Sop se ha ido a su servicio militar y de un día para otro, y los de cine le dicen a Gumion que quizás ya no se vuelvan a ver. Ella luce algo decepcionada hasta que ve una pintura cubierta, y al descubrirla se encuentra con un retrato de ella. Hasta hace poco ellos habían mantenido una relación amical y platicaban siempre camino a casa. Una de esas noches, él usó una metáfora para decirle que era muy valiosa. Al siguiente San Valentín, en 1994, Jong-bum y Gumion lo pasaron juntos y poco después tienen la reunión de los padres para conocerse y formalizar el compromiso. Esun y Wan-shik le dicen a su hija que no se case. Ella está nerviosa por eso y porque Jong-bum y sus padres demoran. Y cuando llegan, los hombres son amables, pero la madre sigue siendo soberbia. Cuando hablan de establecer las fechas, ella comenta que solo habrá una boda y que hacerla en Jeju solo expondrá a su hijo al ridículo. Y que será su hija quien se una a su familia, así que mejor planificar como ellos desean. Pero cuando se da cuenta que los papás de ella lucen inconformes, les dice que si les parece mejor la hacen en Jeju, a lo que Wan-shik responde que la harán ahí en la ciudad. Luego, el suegro comenta a su esposa que ahora tendrá quien limpie en su lugar, y la señora se llena de quejas sobre Gumion y que será mejor que aprenda, y por eso ya le ha pedido renunciar a su trabajo. A Jong-bum no lo dejan opinar, y tanto Esun como Wan-shik ven cómo su hija es minimizada a ser la nueva en la familia que cocinará y limpiará. Esun se pone de pie para servir la sopa, porque estaba cansándose de que le digan que su hija era una inútil para esa labor. Y ahí le dice a la señora que aman tanto a su hija que por eso prefirieron no enseñarle a servir a otros, y le da ese plato a su hija, que está conteniendo sus lágrimas. Terminan y las cosas están tensas entre Esun y su madre. Los despide en un taxi y ahí Gumion sabe que su mamá está llorando, mientras que Jong-bum le dice que él fue un desastre. Ella responde que es bueno. Jong-bum va con sus padres y Gumion. La señora comienza a decir que está muy enfadada. Jong-bum, gritando, intenta evitar que siga hablando hasta que Gumion le dice que sus papás la criaron como una joya preciosa y que por favor no sea tan exigente con ella ni que haga sufrir a sus padres. Siguen con los preparativos de la boda y siguen los desplantes y los problemas con la madre de Jong-bum. Pero esa tarde, ambas madres se quedan a solas y la soberbia aprovecha en decirle a Esun que cancela la boda y que su hija no le gusta para su hijo. Esa tarde, madre e hija discuten, porque Esun no quiere que su hija sea servidumbre de nadie, que no sea pisoteada. Y por su cuenta, Gumion es consciente de que con su familia ella hace lo que quiere, pero con la suegra siempre está sometida. La metiche explota cuando se entera que Gumion se ha mudado con Jong-bum y le pregunta si acaso su madre sigue insistiendo con la boda, que le dejó muy claro la última vez que quería que cancelen la boda. Jong-bum le reclama por haber hecho eso, pero hasta ahí. Y esta vez Gumion no se queda callada y le dice que ella nunca ha sido amable ni con ella ni con su familia y que se imagina cómo le habrá hablado a su mamá y que si ha soportado tanto es por su hijo,
que ella nunca se ha avergonzado de sus padres y que todo llega hasta ahí. Y mirando a John Bum, le dice que no continuará porque no quiere hacer sufrir a sus padres. La metiche le grita que cómo se atreve a cancelar el compromiso. John Bum le pide a su madre que pare, a lo que ella reacciona gritando que ha sacrificado su vida por él. Y Gun-myeon le responde que esa vida de la que se cree dueña solo le pertenece a John Bum, y así la deja sin palabras. En el caso de esa familia, la señora no cambió su actitud y se quedó en ese departamento viendo pasar a su hijo, que ahora llega ebrio a casa y apenas habla con ella. A pesar de esto, ella sigue creyendo que es dueña de la vida de él. Finalmente, él le dice que es desdichado gracias a ella, que fue la única que sonrió en la boda que planificó para él. Y es que después de romper el compromiso, John Bum seguía buscándola, y así siguieron un año, hasta que el día del cumpleaños de él, ella pidió parar. Le dijo que lo quería mucho, pero que ella también se quería a sí misma. Ambos lloraron y ella, con cariño, le recuerda que la vida continúa y le pide perdón por ser tan dura al final. Y él también le pide perdón. Ella le agradece por esos años juntos y le da un abrazo. El último. Gun-myeon no la estaba pasando bien. Y en casa sus padres solo estaban preocupados por si estaba bien y comiendo, cuando de repente su hija llegó de sorpresa diciendo que tenía mucha hambre. Y todo lo que no había comido en ese tiempo, pues lo recuperó. Sus padres la cuidaban y siempre estaban al tanto de que se estuviera sintiendo bien. Además, pasa tiempo a solas con su papá viendo el amanecer y con su mamá, que sutilmente le dice que puede presentarle a otro chico. Le enseña las invitaciones de boda que nunca repartió, que sabía que terminaría cancelando la boda porque sabe cómo la crió y que ella no hizo nada malo y que se ha evitado muchos problemas. Gun-myeon regresó a Seúl reconfortada. Han pasado unos años, y ya es 1996, y Eun-myeon, hermano de Gun-myeon, ha regresado del ejército, pero no lo hace solo, sino con su novia de toda la vida, y con la noticia de que Won-sik y Yesun serán abuelos. Una noche, Gun-myeon toma su autobús, pero del mismo baja Shin-sop, que al verla por la ventana comienza a correr detrás del autobús llamando su nombre. Así llegamos a 1998. Se celebra una boda. Es la de Gun-myeon y alguien la observa de lejos con nostalgia y cariño. Es John Bum. Un año antes se celebraba el primer año del nieto de Sung y Won-sik. Él estaba sin trabajo y su pareja no sabía hacer mucho que digamos, ya que en su casa todo lo hacía su madre. Mientras que en Seúl, Gun-myeon perdía su trabajo por la crisis que atravesaba la empresa donde trabajaba y todo el país. Pasó meses yendo de una a otra entrevista, pero no conseguía trabajo. Una tarde pasó por el cine donde trabajó y que ahora anunciaba su cierre ofreciendo funciones gratis. Gun-myeon entró a una y a esa misma entró Shin-sop. No se vieron en la sala y cuando él salió, el dueño le preguntó si la vio y cuando entendió a quién se refería salió corriendo llamando su nombre. La vio en el bus y esta vez también se fue corriendo persiguiendo, gritando su nombre, pero cuando ya se iba a rendir, decidió seguir y logró alcanzarlo. Poco a poco se fue acercando hasta llegar a ella que estaba durmiendo. Y cuando despertó, lo primero que vio fue a él, mientras se preguntaba si estaba soñando. Él de frente le dice que estuvo persiguiendo del bus y que esta vez por nada del mundo se le iba a escapar. Van a comer y él le cuenta que ahora enseña arte y que le pagan muy bien. Agrega que iba al cine todos los días esperando encontrarla y que la extrañó mucho porque le hizo falta. Ven un poco y él está que no se lo cree. Y cuando ella bota un vaso de casualidad, él toma su mano para verificar que no se haya cortado. Y desde ese momento no la soltó. Comenzaron a salir. Su relación era más madura. Tenían el mismo sentido del humor y se fueron a Jeju para que conociera a su padre. Fueron a pescar, pero eso le mareó y por primera vez Gun-myeon salió en defensa de un hombre que no fuera su papá. Y es que Won-sik miraba con algo de recelo a Chun-sop. En la escena, Won-sik es demasiado duro con él, que le dice que no le gusta para su hija, pero Chun-sop en ningún momento se rinde y cuando ella sale al baño, él va detrás de ella a pesar de que Won-sik le grita que se detenga. Él sigue porque le dice que quiere cuidarla y protegerla del frío.
Se comporta como Wan-shik lo hacía de joven y se ha dado cuenta. En realidad le cae bien, solo quiere molestarlo. Y desde un inicio sabe que él adora a Kunmyeon y lo mismo a su madre. Al año siguiente se dio la boda. Jinbom, al verla feliz, se dice que no debió ir y se retira con el ramo de flores que pensaba regalarle. Mientras que Shinseop entra a la iglesia, Gunmyeon espera su turno junto a Wan-shik. Ella, visiblemente nerviosa, le dice que no quiere que nadie llore en la boda, que detesta eso. Y cuando escucha que su papá le dice que si no se siente bien, que regrese a él, ella se echa a llorar desconsoladamente. Entra en la mano de su padre llorando. Su hermano la ve y se pone igual. Shinseop se preocupa y a mitad de camino va a recibirla. Presenta sus saludos a Wan-shik e intenta calmarla y le pregunta si deben cancelar la boda. Ella se va tranquilizando y avanzan juntos. Wan-shik observa cómo su pequeña niña se va acercando y comienza a llorar. Shinseop comenta que sabía que su papá lloraría más que su mamá y Gunmyeon de nuevo comienza a llorar. Ambos continúan llorando durante toda la ceremonia. De regreso a casa, unos señores se acercan a Gunmyeon preguntándole si tiene información sobre dónde está Cheolleon. Él es un amigo que nunca le cayó bien a Eun. Al poco tiempo, Gunmyeon termina detenido. Y es que su socio, con el que abrió una casa de empeños, huyó con todo y lo dejó a él para que asuma toda la culpa. Y ahora, ante las advertencias de sus padres de que le dijeron que buscara un trabajo normal, él les grita, dirigiéndose principalmente a su papá, que lo hizo porque no quería vivir como él, que nunca estuvieron para él sino para su favorita, que era Gunmyeon, que nunca lo apoyaron o tuvieron alguna palabra de felicitación para él. Y el temor más grande de Sun se hizo realidad. A ella le asustaba mucho llegar a hacer daño a sus hijos por no saber ser madre. Wan-shik, al ver llorar a Sun, le dice que muchas veces su mamá dejó de comer para darle a él y que es un ingrato. Gunmyeon les dice que no lo saquen, que cumplirá su condena. Por otro lado, su esposa intenta pedirle dinero a su padre para pagar la fianza, pero él se niega y menosprecia a su familia. A lo que ella responde que envidia a Gunmyeon por tener un padre que la adora y cuida como un tesoro, y se va. Su esposa, conteniendo las lágrimas, agrega que el amor y respeto se ganan y no pueden comprarse con dinero, y que debería comenzar a preocuparse sobre cuánto vale su vida para los demás. Eun, junto a sus amigas, va a buscar a la madre de Cheolleon, quien asegura no saber dónde está su hijo, y comienza a decir que Gunmyeon merece estar en la cárcel porque su madre abandonó el colegio. Aquí, Eun hace algo que no hizo nunca, pelearse así físicamente con alguien, y lo mismo pasó con Wan-shik, que fue a pedir préstamos de dinero, pero se lo negaron, así que solo le quedó vender su barco. Gunmyeon sale libre, pero cuando su madre le cuenta que vendieron el barco, él comienza a llorar diciendo desconsolado que no querían que haga eso. Pero Eun le explica que no iban a dejarlo ahí encerrado porque lo aman y harían cualquier cosa por él, y que no se ponga así delante de su padre porque también llorará y creerá que su esfuerzo ha sido en vano. Y ahora, Eun ya no vende el pescado que Wan-shik pescaba, sino que limpia y filetea moluscos, mientras que Wan-shik conduce transportando hielo. Lo cierto es que se siente muy culpable por no darle la vida que le prometió a su esposa y que no debió casarse con él. A lo que ella responde que sin él ella hubiera estado sola. Por otro lado, Gunmyeon busca trabajo pero nadie lo contrata por haber estado preso. Así que ha comenzado a vender tortas de arroz en las noches. Su esposa se lo ha contado solo a Wan-shik, que sin decirle a su hijo que lo sabe, le manda algo de comida en sus bolsillos. Un día, deja un sobre lleno de dinero pidiendo que cuiden de su hijo. Lo buscan y llegan hasta el puerto, haciendo que Eun tenga de regreso sus recuerdos cuando perdió a su pequeño. Él se fue en un barco, pero Wan-shik y Sang-il, que por primera vez hace algo que le pide su hija, hacen que regrese del barco. Wan-shik requinta a su hijo y le dice que no se le ocurra salir a pescar porque es muy peligroso y su madre no lo soportaría. Y cuando su hijo responde que él se dedicó toda su vida a eso y que quería dinero para comprarle un nuevo barco, Wan-shik, sorprendido, responde que no necesita uno. Gunmyeon le grita que cuando vendía las tortas, todos los que le compraban les decían que sea bueno con su padre
y le daban dinero de más y que seguro planeó eso con su suegro para hacerle llegar dinero y que se sintió humillado por eso. Esun llega llorando pidiéndole perdón por no cuidarlo como debía. Llega el año 2000 y Esun, por insistencia de su amiga, comienza a escribir poemas. Gumyeon le cuenta a sus padres que ha renunciado para poner un negocio propio. Esun comienza a llamarle la atención por arriesgarse de esa forma, y cuando menciona si acaso no piensa tener hijos, Gumyeon explota y grita que los tendrá cuando sea capaz de darles todo lo que se merecen y que su sobrino al menos tiene un abuelo rico. Ahí se da cuenta que habló de más. Won-shik solo se metió a su cuarto y con ojos llorosos dijo que esto debe cambiar y tomó la primera decisión drástica en su vida. Vendió su campo de coles porque lo quieren para hacer un campo de golf. Y es que a Jeju están llegando los centros vacacionales y también han hipotecado la casa para poner un restaurante en esa zona. Por otro lado, la esposa de Sang-il, Jung-ran, está trabajando como agente inmobiliaria y finalmente ha solicitado el divorcio. Las cosas no van bien con el restaurante porque no han llegado otros locales cerca y el agente inmobiliario con el que trabajaron ha ido llevándose todo el dinero. En pocas palabras estafaron a Won-shik y ahí está su hijo llamándole la atención por no consultarle y que al menos con el dinero que ganó vendiendo el campo su hijo podría ir a estudiar al extranjero. Y con esto Esun responde enojada que ese dinero es de su padre y que podía hacer con eso lo que quería y no venir él a reclamar algo por lo que ni siquiera ha trabajado. En eso llega Gumyeon diciendo que ha conseguido dinero. En casa, Esun pregunta cómo consiguió ese dinero y su hija le dice que se tragó su orgullo y pidió prestado, además de usar sus ahorros. Ante esto, Esun, llorando, le dice que no debió endeudarse, que nunca se lo pidieron. Y Gumyeon responde que eso de ver como hija y hermana mayor, que cuando trabajaba a veces no quería mandarles dinero mensual porque ella también lo necesitaba, pero que no lo hacía porque los amaba, sino porque sentía culpa, porque vendieron la casa para mandarla a estudiar afuera y que terminó siendo todo en vano. Esto ya lo decía gritando y salió Won-shik a decir su nombre, gritando. Era la primera vez que lo hacía. Gumyeon sintió eso como si alguien que la amara le hubiera llamado basura. Gumyeon se fue dejando toda la comida que sus padres le habían preparado. Todo el camino se fue llorando. Esun y Won-shik guardan toda la comida y ella encuentra una nota en la refrigeradora. Gumyeon se disculpaba diciendo que también tenía las hormonas revueltas y al lado había una ecografía. Pasan los meses y Gumyeon está en el hospital con Shusop. Ya no puede aguantar los dolores de las 12 horas que lleva con contracciones. La enfermera les dice que el bebé no está moviéndose y que necesita firmar una autorización y debe elegir, a lo que él, sin duda, responde que salven a su esposa. Chun-sop, desesperado y con miedo, llama a Esun para contarle que ambos están en peligro y que por favor vayan porque su hija está llamándola. Gumyeon está dando a luz. No tiene ya fuerzas y lo dice, y cuando ya salía el bebé, ella se desmaya, cuando solo habían sacado hasta los hombros. Afortunadamente, tanto el bebé como ella están recuperándose, y ella se dice que promete nunca más tratar mal a su madre, mientras que Chun-sop llorando agrega que no tendrán otro hijo. Cuando madre e hija se vieron, Gumyeon volvió a ser su bebé, y Chun-sop bromea diciendo que parece que se hubiera casado con la princesa de Jeju. Sus padres se lo toman con gracia y nunca dejan de preocuparse o desatender a su hija. Sebam, su nieta, en ese momento, ha pasado a un segundo plano. Esun y Won-shik deciden continuar con el restaurante y para sacarlo a flote deciden trabajar haciendo entregas. Su hijo está trabajando con ellos y así llegamos al 2002, el año del Mundial Corea-Japón. Ese año las cosas mejoraron mucho. Jeju comenzó a hacerse popular por los dramas y llegaban turistas a consumir al restaurante. Además, atraparon a Chol-jong, el socio que estafaba a Un-myeon, y ahora han llegado a hacer un reportaje al restaurante. Con el tiempo el restaurante se convirtió en un éxito. Siempre está lleno, y Sang-il pasa sus días metido ahí cuidando ahora de su nieta. Esun está muy feliz y Won-shik ama verla así.
Esun siempre acude al llamado de Gummyeon para ayudarla con su hija, a la cual le tiene muy poca paciencia, pero es porque recién está aprendiendo a comunicarse con ella. Como por ejemplo, que siempre le hace berrinches antes de irse o de dormir, porque simplemente quiere que su mamá se quede un rato más con ella antes de irse a trabajar. Gummyeon tiene un presentimiento, así que manda a sus padres a hacerse un chequeo general al hospital. Cuando anestesian a Wenshik, él comienza a llorar diciendo que no debió salir ese día y repite una y otra vez el nombre de su hijo, el pequeñito que murió, y Esun se dice que esa es la culpa que siempre ha guardado Wenshik y por eso nunca quiso hablar o mencionar el nombre del pequeño. Poco después, Gummyeon llama a su padre para decirle que le volverán a hacer otro chequeo. Así que van y le diagnostican mieloma, un tipo de cáncer a la sangre que desafortunadamente ya está en un nivel avanzado y que debe comenzar un tratamiento inmediato. De una temporada a otra, Wenshik se debilitó mucho y después de 24 sesiones de quimioterapia apenas si podía subir las escaleras, si no fuera por el esfuerzo de Esun que estaba ahí para hacer su apoyo. Pasaban mucho tiempo en el hospital y un día, Wenshik se hartó de la insensibilidad de los trabajadores del hospital, sobre todo hacia las personas mayores, y a su hija le dijo que desde ahora ella siempre iba a ir con ellos a los chequeos. Esto porque le molestaba que menospreciaran a Esun. Esa noche, Gummyeon pasó la noche cuidando a su papá a pedido de él. Wenshik le contó toda la historia que tuvo con Esun, todos sus recuerdos. Hacia el amanecer, él le pide que por favor cuide mucho de su esposa, de su madre, que ella es su razón de ser y que le encantaría quedarse. Esun llorando le pide perdón por no pasar más tiempo con él, por no contestar las llamadas y por todas las discusiones. Wenshik regresa a su casa en Jeju. Gummyeon lo recibe sin dar la cara para que no vea que ha llorado, pero cuando lo ve tan delgado no se contiene y llorando le dice que le pidió que esperara, que le iba a comprar un auto y un barco. Todos en esa casa lloraban a escondidas. Poco después vieron a Gummyeon como conferencista a través de la televisión, explicando el programa de estudio que había creado para dar acceso desde cualquier lugar a material de estudio. Y ahora estamos en el 2006, y Esun les da una noticia, y le dice a Wenshik que él cumplió una de las promesas que le hizo, y es que han publicado uno de sus poemas, un poema dedicado a él. Conversan a solas y se bromean y comportan como si fueran unos jóvenes de nuevo. Antes de dormir, él le comenta que le pone muy feliz que hayan publicado uno de sus poemas y así cumplir uno de sus sueños, y le pide un favor, que cuando llegue el momento de irse, que por favor no llore mucho porque le duele verla así. Unos meses después, Gummyeon corría por el pasillo con su madre y su hermano acompañando la camilla de su papá, que iba a entrar a sala de operaciones. Sus hijos pidiéndole perdón y Wenshik yéndose con la imagen de ellos tristes. Esun lo vio después a través de un vidrio y sonrió cuando él despertó y la miró. Wenshik finalmente descansó. Su abuela le entregó a Gummyeon la tarjeta de ahorros de su padre, diciendo que le pidió que se la diera. Ahí estaba todo el dinero que su hija le mandaba mensualmente. Nunca tocó ese dinero. A Sang-il le compró su auto para que se lo diera a su hijo. A Esun le dejó muchas horquillas para el cabello, ya que siempre le regalaba alguna. Dejó todos los utensilios al alcance de sus manos, dejó protegidas las ventanas y la puerta. Para el siguiente invierno, Esun llevaba su poemario a su hija, y ella lo envió a un editor para que quede evidencia del amor e historia de sus padres. Esun ahora va a enseñar a leer y escribir a abuelitos de Jeju que de pequeños no pudieron estudiar, por diversas razones, entre ellas bucear. Además, su hija le compró una casa y ahí recibe a sus hijos cuando la visitan. Una tarde, Gummyeon entra con una caja diciendo que no lo estafaron, y cuando Esun mira adentro, encuentra su poemario ya publicado. Comienza a llorar mientras Gummyeon le dice que seguro papá está riendo de felicidad. La editora que recibió los poemas lloró al terminar de leerlos. Ella sin saberlo la conoció, recogió el anillo que Esun tiró. Fue la niña que acompañó a su madre a comprar pescado al mercado y que Esun atendió. Es la viva imagen de la madre de Esun que, sin entender, dice que no sabe por qué de repente se siente orgullosa de Esun.
Eso le comenta a su hija que le gusta mucho enseñar a los ancianos porque demuestra que uno todavía puede tener objetivos aún siendo ya mayor, que reconoce que ha pasado por muchas cosas y que ahora puede ser una profesora e incluso poeta. Así que uno no sabe qué nos depara la vida y que le alegra haber vivido esos 70 años a pleno y que es muy, muy feliz.